Hola, hola, buenos días y feliz año 2026. ¿Cómo les fue de fin de año? Cuéntenme qué hicieron, pónganme aquí en sus comentarios si la pasaron en casa, si salieron, cómo fue su Navidad, cómo fue su año nuevo. Les platico que yo pues nada más salí un par de días para Año Nuevo, pero Navidad la pasé aquí en casa de unos grandes amigos y fue una cena muy bonita, una cuestión muy espiritual, muy de reflexión, estuvo muy padre. Y en Año Nuevo nos fuimos a pasarla fuera de la ciudad, nada más a pasar el Año Nuevo y también estuvo muy bonito. La verdad es que no me quejo. Empezamos desde la semana pasada, desde el lunes 5 empezamos a trabajar, pero decidimos empezar el Chichitox hasta hoy, día, día 13 de enero, porque pues les dimos chance de que muchos regresaron hasta este domingo. Perdón, voy a poner ahí está. Perdón, me distraje un poquito, pero la verdad es que decidimos empezar hasta hoy porque muchas de ustedes seguían de vacaciones, los niños seguían de vacaciones, entonces hasta hoy estamos empezando, pero con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, que sea un año de verdad muy bonito, muy bueno y que sea de mucho provecho para ustedes y sus familias. ¿Cómo estás? Iván Moretitis, El Fuerte G, Arita Pío Quinto Basaldúa, Nicky Room, Amanda Quintana, Clara F1811, Claudia Svila Origel, muchísima gente conectada. Hola Sinlich, hola Melissa, hola Gaby, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada, sobre todo empezando un año tan prometedor. Yo procuro no meter temas de político, pero esto de recibir el año con la captura de Maduro estuvo fuerte. Para el lado que quieras opinar, fue una cuestión muy fuerte, ¿no? Entonces es un año que promete muchas cosas, pero pues hay que hacerlo trabajar. Y precisamente por eso escogimos el tema de hoy, que el tema de hoy es derechos y obligaciones de los pacientes. Y si están de acuerdo, el martes que entra hablemos de derechos y responsabilidades del médico y del personal médico, para que todos estemos en el mismo canal. Lo que vamos a hablar es los derechos de los pacientes en México, en nuestro país, pero yo les aseguro que son muy parecidos en todos los países en los que me están viendo. Así que si les parece, arrancamos, ¿no? Y vamos a empezar con los derechos de los pacientes, si les parece bien. El primer derecho que tiene un paciente o una paciente es recibir atención médica adecuada. Esto quizás sea el punto más difícil porque muchos hospitales hoy en día, sobre todo los hospitales públicos, pues no tienen los recursos para cumplir este medio, pero idealmente un paciente tiene derecho a recibir una atención médica adecuada. ¿Y quién dice si es adecuada o no? Los resultados. Si tengo diabetes, que mi glucosa se regularice, etcétera. Obviamente, pues el personal médico, los hospitales, pues no hacemos magia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pues quisiéramos que sucedieran, pero no es posible. Entonces hay que ser objetivos en eso y conforme vaya leyendo los derechos van a ver que hay manera de hacer todo esto, ¿no? El segundo derecho que tiene un paciente es recibir un trato digno y respetuoso. Ya hicimos a final del año pasado
una transmisión de violencia médica que hemos normalizado. Y esto no debe de ser. Tienes derecho a un trato digno y respetuoso en todo lo que refiere a la atención de tu salud. Si alguien no está haciendo estos puntos válidos, es importante que se lo hagas saber, y si no lo entiende, pues escalarlo a instancias más importantes. 3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Les voy a ir platicando ejemplos de cosas que hemos visto aquí en el consultorio que van en contra de los derechos que vayamos mencionando. Recibir información suficiente, eso significa no dar la información que yo creo que debes de tener, es dar toda la información. Hay pacientes que me dicen, es que yo no necesito tanta información. Bueno, pero es mi obligación dártela. Ya tú sabrás qué haces con esa información o no. Muchos médicos juegan con las emociones, con los sentimientos y con los miedos de los pacientes, influenciándolos para que tomen la decisión que los beneficia a ellos. Quiero recordarles que las urgencias en medicina, la gran mayoría, 99.9% de esas, son urgencias emocionales. Las urgencias médicas reales son bien poquitas, chicas, chicos. De verdad, no dejes que jueguen con tu miedo diciendo que te tienes que operar mañana o que tienes que hacer X o Y porque si no tu vida corre peligro, porque eso verdaderamente, si no se trata de un accidente automovilístico, si no se trata de un balazo, si no se trata de un infarto o alguna cosa de esas que verdaderamente dependan del tiempo para garantizarte un buen resultado, pues la verdad es que no hay necesidad de correr. Cáncer y oncólogo tienen mucha carga emocional y lo primero que piensan los pacientes es quítamelo, opérame, déjame libre de cáncer, y eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, si tú recibes la información suficiente, y eso incluye los tiempos de tratamiento, y lo tienes con una claridad importante, con una oportunidad importante y que sea cierto, que sea veraz, eso te permite tomar las mejores decisiones para ti. Creo que es uno de los derechos claves en la formación, bueno, más bien en el tratamiento y el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad, ¿no? El derecho número 4 es decidir libremente sobre su atención. Si yo no te doy la información completa y adecuada, pues es muy difícil que tú tengas una elección libre de qué es lo que quieres hacer. Entonces, nuevamente, si no estás entendiendo, si hay cosas que no te queden claras, eso tiene que agotarse hasta que te queden bien claritas, ¿de acuerdo? Porque esa es la única manera en la que vas a elegir libremente sobre tu atención. 5. derecho de los pacientes, otorgar o no, ¿sí? Tener la libertad de otorgar o no tu consentimiento válidamente informado. Si te falta información, ¿cómo crees que vas a tomar decisiones? ¿No? Entonces esto es bien importante, pero tú puedes decir si sí o si no estás de acuerdo con esa atención. Les voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que después de que les informamos absolutamente todo, dicen yo no quiero ningún tratamiento oncológico, y eso se vale siempre y cuando tengas toda la información, porque si no tienes toda la información, pues es difícil que tomes una buena decisión. Hay muchos colegas, muchos médicos, por ejemplo, que para cáncer de mama convencen a las pacientes mediante jugar con su miedo de hacerse una doble mastectomía, y eso les puedo decir que no está indicado en ninguno de los libros. Si tú sabes que el hecho de que te dé cáncer en el otro seno es extremadamente raro, pues la verdad es que sería muy difícil que te beneficiaras con una doble mastectomía. Es un ejemplo nada más, pero es bien importante que lo sepas. 6. Ser tratado con confidencialidad.
tú estás abriéndonos la puerta de tus sentimientos, de tus emociones, de tu salud física y de tu salud emocional, y se tiene que tratar con el debido respeto y confidencialidad. Muchísimos médicos, muchísimos más de lo que creen, siempre en el pasillo te dicen: ¿a quién crees que operé? ¿Quién crees que es mi paciente? Yo vi a fulanito o a sultanita. Eso es algo que no debe de suceder. La verdad es que creo que el cambio es posible siempre y cuando nos unamos como sociedad. El número 7, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Les voy a hablar del caso de MBC. Nosotros no nos quedamos con ningún documento, todo es electrónico. ¿Por qué? Porque si tú quieres ir a pedir una segunda opinión, estás en todo tu derecho de ir a pedir esa segunda opinión. Si no tienes todos los documentos, pues te estoy un poquito limitando el hecho de que pidas una segunda opinión. Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Entonces, si te están dando la verdad, si el diagnóstico es adecuado, si el tratamiento que te están proponiendo es adecuado, tienes derecho a pedir una segunda opinión. Chicas, chicos, las segundas opiniones se piden antes de que te pongan una mano encima, no después. Aquí vemos muchas pacientes que piden una segunda opinión ya que están tratadas, y eso pues nos pone muy difícil las cosas a nosotros, ¿no? El número 8, recibir atención médica en caso de urgencia. No importa si es una urgencia, no importa si tienes seguro social o ISSSTE o si tienes dinero, todos los hospitales están obligados a darte la información adecuada para atenderte y estabilizarte. Una vez que estés estable, ya están en todo el derecho. Si es un hospital privado, por ejemplo, o si no tienes derecho a bienes en donde fuiste a atenderte, tienen todo el derecho de trasladarte a algún otro hospital. Pero si se trata de una urgencia y se trata de estabilizarte, tienes derecho a ser atendido en cualquier caso. Acuérdense que las urgencias reales, médicas, que requieren atención inmediata son muy poquitas. Hay muchísimas urgencias emocionales, hay que saber hacer la diferencia. Número 9, contar con un expediente clínico fidedigno. Todo médico que te vea, todo hospital que te atienda debe de llevar un registro de todo lo que se hace, de todo lo que se platica, de todo lo que se propone en tu caso, ya sea diagnóstico o tratamiento. Y eso es bien importante, que tú cuentes con un récord, con una, ¿cómo le podemos llamar? Con una narrativa de todo lo que ha sucedido. Estos expedientes sí son muy técnicos, sí son, se habla un lenguaje muy científico, pero si lo pides, tienes tu derecho a tenerlo, y si pides que te lo expliquen, también estás en tu derecho. Y por último, ser atendido cuando te inconformes con la atención médica recibida. Esto es bien frecuente en sistemas públicos de salud, pero cada vez lo vemos más frecuente en medios privados. Así que ten mucho cuidado. Si no estás siendo atendido como tú estás esperando, hay que hacer una queja. El primer lugar de queja es el médico, y el segundo lugar pues ya son las instancias correspondientes que ahorita vamos a hablar. Estos son en general los 10 derechos que tiene un paciente, y esos son innegables. Hay instancias como la CONAMED que están hechos para garantizar estos derechos. Pero así como tienes derechos, también tienes obligaciones, también tienes responsabilidades, porque nos encantan
los derechos, pero no nos encanta mucho hacer lo que nos toca, ¿de acuerdo? Entonces, las responsabilidades de un paciente son muchas y tienes que también, no te puedes quejar de que no estás atendiendo, de que no estás recibiendo la atención adecuada si tú no estás haciendo lo que te corresponde. Es un poco incongruente, ¿no? Las responsabilidades del paciente incluyen una participación activa, es decir, preguntar, participar, opinar, preguntar todo lo que sea referente a tu diagnóstico y tratamiento para poder activamente participar. Los participantes pasivos nos cuestan mucho trabajo a los médicos. Siempre se lo digo a mis pacientes, tú quieres un buen médico, bueno, nosotros queremos un buen paciente, y eso es lo que va a hacer la dupla que haga que tu beneficio sea el máximo que se pueda obtener, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a participar activamente? También proporcionando la información que se te pida completa y veraz, no te quedes ninguna información, aunque tú pienses que no es importante, porque eso nos ayuda a nosotros muchísimo. También, si se te propone un plan y tú estás de acuerdo, tienes que seguirlo al pie de la letra, no con interpretaciones o no con lo que tú pienses que sí es importante o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver los pasos uno por uno, ¿no? Número 1 de los derechos es ser honesto, ¿de acuerdo? Proveer detalles precisos y completos sobre tu historial médico, medicamentos y síntomas actuales. Eso nos ayuda muchísimo a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, no ocultes información. 2, hacer preguntas. Todo lo que no entiendas, todo lo que esté fuera de tu alcance cognitivo, lo tienes que preguntar. ¿Sabe qué, doctor? No entendí esto. Quiero hacer esta pregunta, y se vale preguntar todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Si no entiendes un plan de tratamiento, si necesitas aclaraciones más allá de lo que te están dando, es una responsabilidad, pero también es un derecho, ¿de acuerdo? No te puedes quedar sin entender, porque entonces ya las expectativas no se cumplen. Si sufres algún tipo de cambio en tu estado de salud, sea esperado o inesperado, es importante que lo notifiques, es importante que los médicos, que tu equipo médico sepa perfectamente en dónde estás parado en todo momento, porque eso es lo que va a hacer que tengamos más probabilidad de éxito. Seguir las indicaciones. Si un médico te dice que te tienes que tomar un medicamento 3 veces al día, 4 veces al día, 2 veces al día, es importante que lo hagas, porque el tratamiento está diseñado precisamente para eso. Si no lo haces completo, pues no va a funcionar completo. El siguiente punto, asistir a tus citas. Y si no vas a asistir, por favor, cancela. Todo el año 2024, no saben cómo nos pasó que la gente no llegaba, pero lo peor es que no avisaba que no iba a llegar. Entonces empezamos la agenda con 15, 16 pacientes y acaba lloviendo 3. Esa es la razón por la que hoy en día en MBC se pide un anticipo para agendarte una cita, porque la gente no tenía la mínima consideración con nuestro tiempo, y así como tu tiempo es valioso, el nuestro también es muy, muy valioso. Este punto que sigue es bien importante: no automedicarse y no pensar que no pasa nada, porque no es cierto. La automedicación es muy peligrosa. Entonces ten mucho cuidado con eso. Y si te vas a automedicar, también informarle a tu médico. Hablando de
la trazabilidad, ¿de acuerdo? Es bien importante que tu equipo médico sepa exactamente qué estás haciendo. Si tú decides intentar métodos alternativos, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero infórmale a tu médico de tal manera que uno pueda haber una comunicación entre los especialistas que están tratando o cualquier otra cosa que pudiera llegar a alterar. Les voy a poner un ejemplo. Aquí estamos en MBC muy a favor de la medicina alternativa. Sin embargo, hay muchos suplementos que causan problemas de coagulación, por ejemplo, ¿no? La moringa es un potente anticoagulante, entonces si te vamos a operar y estás tomando moringa, lo más probable, si no sabemos, es que sangres mucho y tus pruebas de coagulación sean normales. Entonces, eso es bien, bien importante. Si decides alguna terapia alternativa, menciónasela a su médico. Si tu médico no está de acuerdo con esa terapia, es problema de él, no es problema tuyo, ¿de acuerdo? Pero siempre se tiene que enterar de cómo están las cosas. Tratar al personal médico y paramédico con mucho respeto. Hemos tenido pacientes aquí que son un encanto conmigo, pero desde el ballet parking que les recibe el coche, desde las secretarias, desde las asistentes que tenemos aquí en MBC, las tratan verdaderamente mal. Entonces eso no se vale tratar bien al médico y mal a todo el personal paramédico, o no se vale tratar mal a nadie. Entonces tienes que ser considerada y respetuosa con el personal de salud, con otras personas, con camilleros, con enfermeras, con asistentes. Con todos ellos tienes que tratar con el mismo respeto con el que quieres ser tratada, ¿no? Otra responsabilidad es respetar las normas de cada institución o de cada consultorio. Por ejemplo, un lugar donde hay muchísimos bichos es un consultorio médico o un hospital. Entonces, acudir con menores de edad no es porque no queramos, es porque verdaderamente es ponerlos en un riesgo. Entonces, cuando vayas a consulta, no vengas con bebés, no vengas con menores de edad. Si te dicen que hay que llegar 15 minutos antes, procura llegar 15 minutos antes. Tiene una razón de ser, no es nada más porque sí, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que es importante es ser responsable económicamente. Si siempre una enfermedad va a traer gastos, te atiendas en medio público o en medio privado, y tienes que hacerle frente a esas responsabilidades. Para eso necesitas saber pues más o menos cuánto te va a costar, y con base en eso tomar tus decisiones si te puedes atender ahí o no. Y por otro lado, estar muy atento a las responsabilidades administrativas que tienes que hacer. Si te vas a atender de algo mayor y vas a ir a un hospital, vas a ir a una clínica, tienes que saber exactamente la información que tienes que dar para trámites y beneficios de salud. Eso, en resumen, es los derechos y las responsabilidades de los pacientes. Entonces, necesitamos hacer que esto se cumpla. No podemos quedarnos con cosas que normalizamos y que están dándole en la torre a nuestra salud, ¿de acuerdo? Y si les parece bien, vamos a contestar algunas de las preguntas que estamos teniendo aquí. Feliz año a todos ustedes también, muchísimas gracias, saludos desde muchos lugares del mundo, me da muchísimo gusto recibir tanto. Estoy buscando preguntas, ¿no? Dice Ángel 0927, casi siempre se ve uno obligado a firmar todo. Nunca estás obligado a nada. Tú tienes el derecho de leer y de firmar si es que estás de acuerdo, o no firmar si no estás de acuerdo. En efecto, así como lo acaba de mencionar, infunden miedo. Bueno, si tú dejas que jueguen con tu miedo, pues ya empezamos mal. Entonces necesitamos darle la vuelta a estas cosas, Ángel.
Ella misma nos dice, muchos también sueltan la información confidencial a la familia. En lo de la segunda opinión, en el IMSS, si es que quieres una segunda, dicen entonces llévese todo, aquí ya no la vamos a atender. Eso es un delito y eso lo reportas a la CONAMED e inmediatamente, oye, ni siquiera a la CONAMED, a la subdirección de cada hospital, e inmediatamente toman cartas en el asunto. No tienes por qué abandonar un hospital, no tienen por qué amenazarte con no darte tratamiento por pedir una segunda opinión. Entonces el problema es que nos dejamos asustar y no hacemos lo que corresponde. Ángel 927, ella misma dice, este último tampoco te reciben, aún siendo del propio EMS, una emergencia, y dicen que vaya a su clínica. Hay que saber la diferencia entre una emergencia real y una emergencia emocional. Muchísimas de las veces creemos que es una urgencia física y no lo es. Esas son las veces, pero cuando es una urgencia no tienen por qué mandarte a ningún otro lado, ni público ni privado. Desde Facebook, Frida Pacar dice, ¿usted recomienda hacer biopsia? Me diagnosticaron con cáncer de mama en agosto del año pasado, me hicieron mastectomía, no quimio o radiación, pero una pastilla diaria, y ahora parece que algo está pasando con mi brazo. Frida, me da muchísima pena, este es un mal lugar para dar consulta, esto está fuera completamente de nuestro tema y me estás dando muy poquita información. Necesito saber todos los factores del tumor, todos los factores tuyos para poder dar una opinión, y eso solo se hace en consulta, no se puede hacer por redes sociales. Así que si me haces llegar todo lo pertinente a tu caso, te puedo dar la opinión si hacemos una consulta. Ángel 0927 dice, uno pregunta y se enojan, me dicen que si soy la doctora. Le digo, no, pero me entero de mi enfermedad. Si un médico se enoja porque le preguntas, ya sabes que ese médico no puede hacerse cargo de tu caso. Tenemos que empezar a cambiar, chicas, no dejemos que nos amedrenten o que nos intimiden, ¿de acuerdo? Desde Facebook, Olivia Rodríguez, hola, buenos días, me gustaría una consulta con usted, yo vivo en Seattle, ¿cómo lo puedo hacer? Mándanos un mensaje directo, te damos los números para que hagas una consulta, y claro que sí, podemos hacer consultas a distancia, desde hace mucho tiempo lo hacemos. Desde Facebook, CT Rayito dice, hace un año me realizaron una mastectomía y me quitaron ganglios, es normal que me dé dolor a veces como calambre en la parte donde me hicieron la cirugía. Nuevamente me estás dando muy poquita información, quieres que adivine, y eso es algo que no voy a hacer. Con mucho gusto, si me das todos los detalles y me permites revisarte, entonces te puedo dar mi opinión. Ok, aquí hay una conversación interna. Mariana Lo 3 dice, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy? Sí lo puedes hacer, siempre y cuando nos trate de una pregunta específica en la que quieras que te dé consulta. Encantado de la vida. Apúrate porque ya vamos sobre el tiempo. Ivette Rosales desde Facebook, hola doctor, feliz año desde Hermosillo, Sonora, me gusta mucho escucharlo, le agradezco todos sus consejos, muchísimas gracias, muchísimas saludos y muchísimas felicitaciones estamos recibiendo. Reina Delgado, ¿qué quiere decir macrometástasis y micrometástasis? Macrometástasis son metástasis grandes, micrometástasis son metástasis pequeñitas. ¿Hacen una diferencia? Sí. Por lo general, cuando son micrometástasis se pueden tratar muy bien, y cuando son macrometástasis requieren de otros medios para hacerlos funcionar. Dulce Cruz Garnica, buenos días, ¿hay alguna promoción en los estudios? No lo sé. Creo que sí hay una promoción, pero este Chichitox no es para eso. Marian Lotres dice, sí, sobrina que recién cumplió 13 años, desde hace más de un año utiliza una faja para aplastar las chichis, no le gustan y yo no sé de qué manera evitar que lo siga haciendo. ¿Cómo le explico? No, eso sí es algo que no te puedo contestar yo. Creo que dándole la información necesaria es una manera que ella pueda tomar las decisiones correctas, pero no puedes tomar decisiones por ella. Así que yo creo que lo que necesitas es hacerle ver cuáles son los pros y las contras de hacer eso, y con base en eso
que ella tome sus decisiones. Bueno, ya no hay más preguntas, ya son las 10:30. Me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes y vamos a estar aquí presentes todos los martes a las 10 de la mañana por el canal de Instagram de México Breast Center, de Morton Breast Center, que ahora nos llamamos Morton Breast Center. Es una cuestión administrativa meramente y me da muchísimo gusto porque este es un espacio para que tú y yo estemos en contacto. Estamos viendo temas generales, no vemos consulta por aquí, pero me da mucho gusto que se conecten y aquí nos vemos. Feliz 2026, que todo se cumpla como lo deseaste, que tu corazón se llene de paz. Eso es lo que se busca siempre, la paz. Así que nos vemos el siguiente martes. Que les vaya muy bonito. Bye bye.